Hermanos, Dios les bendiga. En esta hora vamos a estar cantando algunos himnos para la gloria de Dios y fortalecimiento de cada uno de nosotros. Vamos a cantar el 258 y así les voy diciendo algunos himnos. Busquen sus sinarios y estaremos cantando por los lazos del santo amor. Por los lazos del santo amor, somos unos en el Señor. Nuestro espíritu está unido a Él por los lazos del amor, de este amor con feliz canción. Hoy cantemos de corazón y que el mundo vea que somos uno en Él por los lazos del amor, por los lazos del santo amor. Somos uno en el Señor, nuestro espíritu está unido a Él por los lazos del amor. El 4:18. Dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando esté de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando ruge hueste de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, tú sigue a Cristo. Si acreciente en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Cuando llegue la final jornada, confía en Cristo, confía en Cristo. Te dará en el cielo franca entrada. Confía en Cristo el Señor. Confía en Cristo, confía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. El 265. Lluvias de gracia. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracias, lluvia pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias
hacia la fuente, llena de paz nuestro ser. Obra en tu siervo piadoso, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvia pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. El 364. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivieses mi quejas, hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día, y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llega, estará tu mano junto a mí, y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Amén. Amados hermanos, aquí de nuevo con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios en esta ocasión de tanta relevancia. Necesitamos fortalecernos en la Escritura, y es lo que vamos en este momento a tratar en el nombre del Señor, que recibamos la fortaleza y la orientación necesaria en estos momentos complicados. Vamos a presentarnos ante el Señor antes de cualquier otro detalle. Amado Padre, en el nombre de Jesús, elevamos a ti nuestros ruegos, suplicando, implorando que en este momento esté bendiciendo nuestras vidas a través de tu palabra, que siempre es bendita y siempre es poderosa. Rogamos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, como bien he sabido, estamos en un proceso, el mundo está sumido en un proceso complicadísimo. Hemos estado tratando sobre esto en diferentes momentos, en diferentes fechas, y debemos reflexionar seriamente
basado siempre en la palabra de nuestro Dios. Los tiempos de crisis son tiempos especiales que bien debemos aprovechar al máximo, y la mejor manera es enfocándonos en el Señor más que nunca. Y hoy vamos a considerar una historia basada en el Antiguo Testamento, el llamado de un hombre que en un momento dado tuvo una misión muy especial en el pueblo de Israel. Estamos hablando del pueblo de Israel. Israel, como ocurrió múltiples veces, estaba siempre de crisis en crisis. Y la razón estaba en su rebeldía y en su desobediencia frente al Señor. Bueno, pues una de esas épocas en que estaba sumido en una situación complicadísima, fue en el momento cuando Gedeón fue llamado precisamente para restaurar al pueblo en dos vertientes. La primera, llevar al pueblo a una restauración espiritual, lo más importante. Y la segunda, liberarle de sus enemigos, de su pandemia en aquel tiempo. Así que Gedeón tenía esta doble responsabilidad respecto a su llamado. Pero vamos a ver los detalles en el libro de Jueces, capítulo 6. Esta historia nos da luz acerca de qué hacer para nosotros también salir de esto. Así como salió Israel en aquel tiempo, nosotros hoy, como pueblo, como nación. Cuando hay crisis surgen muchas preguntas, surgen muchas opiniones, muchas ideas. La gente en sus diferentes niveles tratan de aportar diferentes soluciones que muchas veces son escuchadas y otras veces no. Pero la mayoría, dispuesta a buscar información y a escuchar, no se acerca a la palabra de Dios para ver el parecer de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? ¿Cuál es la opinión del Creador? Es decir, ¿qué debemos hacer realmente para enfrentar situaciones cruciales? Y Gedeón en su momento también se vio abocado a buscar respuestas también, plantear preguntas y buscar respuestas. El tiempo cuando Gedeón fue llamado fue el período llamado de los jueces. Los jueces comenzaron a gobernar a Israel a partir de la muerte de Josué. El pueblo entró en un proceso en el que jueces eran designados. Algunos llegaron a ejercer el gobierno, otros no, pero fueron etapas, periodos sucesivos, hasta que llegó el tiempo cuando Samuel, el último juez de Israel, ungió a Saúl como primer rey de Israel. El primer juez fue Otoniel. Estamos hablando del año alrededor del año 1240-45 antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este periodo de los jueces fue una etapa muy complicada y hubo sucesivas caídas por parte del pueblo en la idolatría, especialmente cuando el Señor llama a Samuel. El pueblo estaba en una cruenta situación y la palabra del Señor escaseaba en ese tiempo. Así que
En el caso de llamado de Josué, de Gedeón, fue una situación bastante parecida. Gedeón, cuyo nombre significa valiente, devastador, entre otros, fue llamado con el doble propósito mencionado hace un momentito. Pero vamos a ver el pasaje para que chequeemos el relato bíblico de Jueces capítulo 6. Lo primero que nos dice el verso 1 es lo siguiente: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Este era el cuadro. El verso primero, reitero, nos dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y cuando hacemos lo malo ante los ojos del Señor, van a llegar las consecuencias. Trátese de una persona, de una familia, de un pueblo, de una nación, y en este caso de la humanidad, como es la situación que estamos afrontando hoy día. La humanidad entera está bajo la consecuencia precisamente de los efectos del pecado. Así que aquí tenemos la primera, la causal principal. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, la consecuencia inmediata de eso malo que hicieron está descrita y ya la leímos a partir del versículo 2. El Señor entregó a los hijos de Israel en manos de los madianitas. Los madianitas eran tribus, era una tribu muy experimentada en la batalla, en los desiertos, eran en gran parte nómadas que se movían de un lado a otro y eran descendientes nada más y nada menos que del propio Abraham. Eran hijos descendientes de Madián y este era hijo de Abraham. Así que estamos hablando de que de alguna manera estos dos pueblos, los madianitas y los israelitas, estaban emparentados. Tenían una relación de origen, venían de un mismo padre. Entonces, dice que por 7 años el Señor entregó a Israel ante los madianitas por 7 años. ¿Y qué significaba esto? Bueno, la relación, o sea, lo que el texto nos presenta, nos aclara de manera muy precisa lo que esto representaba. Los madianitas sometieron a Israel a un asedio constante y permanente. Es decir, vivían bajo un terror, bajo un asedio, bajo un miedo constante. De tal manera que como medida extrema se hicieron cuevas en los montes y buscaron cavernas
y buscaron lugares fortificados para esconderse. A ese nivel de situación de terror llegó el pueblo. ¿Y la razón? Por desobedecer al Señor. Y esto lo hacían no solamente para preservar sus vidas, sino para preservar los pocos bienes y frutos que podían conseguir. Dice la Escritura que cuando los madianitas acampaban, destruían los frutos de la tierra. Y lo hacían hasta llegar a Gaza, es decir, todo el territorio de Israel era sometido a un barrido total. No dejaban qué comer a Israel, ni dejaban ovejas, ni dejaban bueyes, hasta los burros se los llevaban. Y dice la Escritura que eran en manadas enormes de animales, es decir, de camellos. Dice que eran innumerables, y guerrilleros o guerreros eran incontables. Dice que era una grande multitud, eran como langostas. Esos enjambres de langostas que se generan allá en el lejano oriente y mediano oriente, y que ocurre por temporada. Recordemos que estas langostas fueron usadas como parte de las plagas que azotaron a Egipto para la salida del pueblo de Israel en aquel tiempo. Estas langostas no son más que insectos parecidos a los que en nuestros campos, aquí en nuestro país, se conocen como esperanza, o se conocen otros como grillos. Es decir, tienen esa característica. Así que venían como langostas, entonces destruían y arrasaban con todo. Y el verso 6 nos dice que Israel empobrecía en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Es decir, por causa del ataque sistemático por parte de los madianitas, Israel estaba en una situación calamitosa. Es entonces en ese marco que el Señor llama a Gedeón. Pero ¿qué pasó previo a esto para que el Señor se dignara en su misericordia a intervenir y quitar este asedio, esta esclavitud que pesaba, que golpeaba al pueblo de Israel? ¿Qué debió de ocurrir primero? No olvidemos que el Señor usa las tragedias y las dificultades para conducirnos o guiarnos a una reconciliación y a un compromiso ante Él. Así que las crisis son etapas que tienen su lado muy amargo, pero también tienen su lado muy positivo. Y se da ese fenómeno en el hombre que cuando está en crisis es que tiende a mirar hacia las alturas y buscar refugio en el Señor. Gedeón entonces tendría la misión de llevar a esperanza al pueblo de Israel. Dice el versículo 6 y la parte final del versículo nos lleva a ese primer peldaño que pisaron los israelitas en pos de su liberación. Y dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Es decir, Israel no podía enfrentar a los madianitas, no tenía recurso, no sabían qué hacer ni cómo hacerlo. Tenían años sometidos a una situación terrible que estaba fuera de control.
ellos estaban en cuevas, estaban en los montes, estaban en cavernas, estaban en lugares donde se podían proteger un poco, estaban dispersos, estaban humillados. ¿Y qué aconteció? Desde ese estado de postración total, dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y esa frase, que es bien corta en el contexto de todo el capítulo, representa la senda de la liberación. Como dije, el primer paso para alcanzar la liberación. Una vez que clamaron al Señor, que oraron al Señor, que miraron hacia el cielo, que pidieron al Señor que interviniera, que actuara, que obrara por su misericordia, entonces la puerta de la esperanza comenzó a abrirse. El versículo 7 dice que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Es decir, cuando oraron, cuando clamaron al Señor, cuando se humillaron al Señor, entonces fluyó la palabra bendita, la palabra de restauración y de sanidad. Así que oraron y luego vino la palabra. Dios, dice el versículo 8, que envió a los hijos de Israel un profeta. Y el profeta le dice al pueblo lo siguiente: yo os hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero, ojo aquí, la segunda frase del versículo 10, pero no habéis obedecido a mi voz. Ahí estaba la palabra definiendo el problema. Dios lo sacó, Dios lo libertó, Dios le entregó leyes, pero no obedecieron a la palabra del Señor. Ahí estaba entonces el problema ya aclarado ante los ojos de Israel. Pero esto no aconteció sin que ellos clamaran, sin que ellos oraran. Cuando oraron, entonces vino la iluminación, vino la inspiración, vino la palabra que habría de llevarle a la plenitud de la sanidad. Es entonces en ese marco de oración, de súplica y del establecimiento de la palabra que el Señor llama a Gedeón. ¿Qué pasó con Gedeón? Una vez que el pueblo oró y una vez que el pueblo recibió la palabra, el versículo 12 nos dice lo siguiente: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Observemos la manera como el ángel del Señor se dirige a Gedeón. Gedeón era una persona común, es decir, de un perfil bajo. Como él dijo más adelante, le dice él al ángel: pero ve aquí, ¿quién soy yo? Yo soy de la familia más pobre, de la tribu más pobre de las tribus de Israel. Soy de la tribu de Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Es decir, ¿cómo voy yo a considerarme hombre valiente, que el Señor está conmigo, varón esforzado? Es decir, lo que tú me dices no cuadra con lo que soy y con lo que estoy viviendo. Y entonces le respondió Gedeón y le dijo: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha
sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Es decir, aquí vemos un hombre desalentado, espiritualmente hablando, desanimado, con su fe perforada por el sufrimiento, por el asedio, y él llega al punto hasta de cuestionar al Señor. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están las maravillas del Señor que nos han contado, que nuestros padres con tanto fervor nos han hablado de ellas? ¿Dónde están? Es decir, que Gedeón, cuando el ángel le dirige la palabra, él reacciona de esta manera, con la misma pregunta que la gente hoy día se están haciendo. Es la misma tendencia y preguntas que a veces hasta los propios creyentes en algún momento dado nos las hacemos. ¿Dónde están todas sus maravillas? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y la gente que no conoce la palabra de manera muy marcada, de manera muy directa, que profesa tener algún tipo de fe en Dios, enfatiza mucho sobre esta pregunta. Si el coronavirus está asediando al mundo y está matando a más de 100.000 personas que ya han caído, especialmente de nuestros ancianos, los incrédulos dicen, ¿por qué Dios permite esto? Y los otros plantean más o menos la misma interrogante, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios no interviene? La verdad es que el hombre ve lo que está a simple vista. Dios mira de manera mucho más profunda. Dios va al centro del origen del problema. Y frente a estos argumentos de Gedeón, el versículo 14 dice que mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Es decir, cuando el texto dice que el ángel de Jehová le miró y le habló para que él fuera con su fuerza, el ángel del Señor no estaba mirando al hombre débil que en ese momento tenía al frente, o el hombre acobardado, el hombre disminuido espiritualmente. El Señor estaba hablándole al hombre que posteriormente iba a ser el verdadero libertador de Israel en ese momento. Estaba mirando toda la potencialidad de Gedeón. Dios estaba enviándolo para cumplir dos propósitos que en el nombre del Señor él iba a poder hacer e iba a poder llevar a cabo. Restaurar espiritualmente a Israel y derrotar a los madianitas. En el versículo 15, Gedeón le respondió y le dijo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Imaginen ustedes que en ese momento Gedeón estaba preparando los granos de la poca producción que había obtenido para esconderlo. Dice el versículo 11 del capítulo 6, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar
para escondernos de los madianitas. Y en esa circunstancia que entonces el ángel del Señor le dice: Gedeón, hombre fuerte, hombre valiente, hombre esforzado. En principio él interpretó esto como una burla. Yo estoy sacudiendo el trigo para guardarlo, para esconderlo, y tú dices que yo soy hombre fuerte y hombre valiente. Fueron los argumentos que planteó Gedeón ante el llamado del Señor. Pero el Señor le ratifica en el verso 16: ciertamente yo estaré contigo y tú vas a derrotar a los madianitas como un solo hombre. Notemos aquí que Dios, si bien es cierto que tenía interés en quitar la espada de encima de los israelitas, y si bien eso es verdad, porque se trataba de su pueblo, también es verdad que primero él quería guiarle al arrepentimiento, que ellos se apartaran totalmente de sus pecados, y entonces, una vez esa parte resuelta, entonces el Señor intervenir y llevar al pueblo a la plenitud de la liberación. Así que, mis hermanos, en este sentido, entonces, el Señor llevó a Gedeón para restaurar el altar de la adoración, Dice el versículo 17, y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré. Es decir, Gedeón, una vez que entiende por dónde van las cosas, que se trata de algo muy especial de la administración del Señor, Gedeón entiende que debe recomenzar a presentar su ofrenda al Señor. Y lo hizo de manera muy interesante. El versículo 19 dice que entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces Gedeón, viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, le dijo: Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y diciendo el versículo 24 que allí Gedeón edificó un altar al Señor. Así que lo primero que hace acá el Señor es restaurar la vida espiritual de Gedeón, restaurarle en su fe, y hacer de Gedeón entonces un adorador, un guerrero, pero más que guerrero de la espada, un adorador. Y Gedeón comenzó a adorar al Señor. Entonces vemos cómo el Señor va de una manera maravillosa estableciendo su propósito. Primero, induce a Israel a orar. Segundo, le envía la palabra profética. Tercero, llama a Gedeón y lo prepara en el sentido de que Gedeón fuera restaurado espiritualmente. Gedeón hace compromiso ante el Señor, comienza
su proceso de adorar al Señor, levante el altar. Es decir, que Gedeón estaba ya preparado para ir a Israel y entonces levantar el altar espiritual en las vidas de todo el pueblo de Israel. De manera que aquí el Señor estaba manifestando su propósito. La restauración espiritual viene antes que el Señor quitar a los enemigos. Primero la restauración espiritual y luego quitar a los enemigos. Y como vemos, esta es la manera como Dios obra. Es totalmente contraria, sin dejar de ser correcta, es contraria a la manera como el hombre actúa. Porque el hombre clama a Dios para que Dios le resuelva sus problemas. Pero los problemas que el hombre califica desde su propia visión, Dios primero ve otras situaciones y Dios quiere intervenir a su manera, porque Él quiere corregir primero otros problemas que no son lo que el hombre está reconociendo o lo que el hombre está mirando. Y los problemas que Dios quiere tratar son de orden espiritual. Entonces, acá vemos el proceso. ¿Qué siguió después? Bueno, el pueblo de Israel estuvo sumido en la idolatría, especialmente en este momento crucial, en la idolatría. De ahí es que entonces viene el juicio, viene el castigo sobre ellos. Y a ellos, al pueblo de Israel, fue dada vía Moisés la ley. Y la ley está allí el primer mandamiento en el capítulo 20 del libro de Éxodo. En ese capítulo 20, el Señor estableció de manera tajante la prohibición de la idolatría. Dice el capítulo 20, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está el primer y gran mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La enseñanza con relación a la prohibición de la idolatría está presente en toda la palabra de nuestro Dios. Y nosotros somos parte hoy día de un mundo que se caracteriza por dos corrientes básicas. Están los que sencillamente dicen que no creen en Dios, no admiten la existencia de Dios. Y entonces está la sombrilla de la cristiandad, hablando propiamente de los que profesan algún tipo de fe en Dios, porque sabemos que hay otras corrientes de religión y grupos que creen cualquier cosa. Pero de aquellos que se hacen llamar creyentes en Dios, dentro de ese conglomerado de grupos, de denominaciones, de religiones, sabemos que hay, por ejemplo, la denominación católica, que es promotora de manera abierta de la idolatría. Y cualquier forma, cualquier manifestación de idolatría, de adoración de imágenes, de adoración de dioses falsos, e inclusive de dioses abstractos, como es el caso del
del poder, del dinero, de las modas y de todas esas corrientes banales que hoy nos invaden, cualquier tipo de inclinación que se haga frente a cualquier tipo de Dios se llama en la escritura idolatría, y eso trae juicio. Y ya sabemos cómo, especialmente en estos días, el mundo religioso, entre comillas cristiano, se sumerge hasta lo más profundo, exaltando imágenes, adorando imágenes, promoviendo imágenes, lo cual genera que vengan de parte del Señor juicio sobre la tierra. Y aquí en el caso de Israel tenemos la muestra. Cuando el Señor llama a Gedeón, que le restaura espiritualmente y le manda para ministrar al resto de la nación, le dio un mandato específico que debía de asumir de inmediato, que no era para algún día, sino que debía de asumir con una responsabilidad inmediata. Bueno, el verso 26 nos dice que edificó altar a Jehová su Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, lo sacrificó en holocausto, etc. Pero dice la Escritura que el Señor le dio autoridad a Gedeón para destruir los altares. Y el primer altar que derribó Gedeón fue nada más y nada menos que el altar de su propio padre. Un altar, un santuario dedicado a la diosa Acera. El versículo 25 dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová. Es decir, allí el Señor ordenó que Gedeón derribara el santuario que su propio padre había levantado, y que usara la leña de la madera que estaba allí, y que usara el toro de su propio padre, que lo sacrificara, que hiciera entonces un altar para el Señor. Entonces vemos ahí cómo el Señor guía a Gedeón para llevar restauración y liberación al pueblo de Israel. Dice el versículo siguiente, versículo 28, por ejemplo, dice que por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, y aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar. Entonces comenzaron a preguntar: ¿quién hizo esto? Cuando dijeron que fue Gedeón, entonces ellos fueron donde el padre de Gedeón a hacer la reclamación. Y el padre de Gedeón entonces le dice a ellos: ¿pero qué es lo que ustedes reclaman? Si Baal es Dios, a Baal que se defienda. Versículo 31 al final. Que él contienda por sí mismo. Si él es Dios, ¿por qué no defendió su altar? ¿Por qué permitió que Gedeón derribara el altar, el santuario? Definitivamente que Dios ni Dios, sencillamente es un ídolo grotesco, y los hijos de Israel, con la historia gloriosa que tenían, se habían postrado ante esos altares donde los demonios tenían predominio, como ocurre con todo altar dedicado a la idolatría. Así que la razón por la que había llegado aquella pandemia, es decir, los madianitas a Israel, estaba fundamentado en el hecho de que ellos
habían olvidado la palabra de Dios, habían olvidado clamar al Señor, habían olvidado escuchar a sus profetas, se habían sumergido en el espíritu de idolatría. Y entonces el Señor restaura a Gedeón para que a su vez llevara de nuevo a Israel a dar estos pasos relevantes: oración, escuchar la palabra, restauración del altar, sometimiento a su voluntad, limpieza en el sentido de sacar todas aquellas cosas que no eran del agrado del Señor. Por eso el Señor le dio la victoria. En el capítulo 7 está narrada ahí está narrado el relato cómo el Señor le dio la victoria a Israel mediante Gedeón. Y Gedeón lo hizo apenas con 300 hombres. Primero tenía 32,000, luego el Señor le dijo, no, son demasiados. Debe escoger el mínimo. El Señor le guió y le ayudó para que con 300 hombres solamente derrotara a ese ejército enorme, que en este caso ya era una federación de tribus que se juntaron para pelear contra Israel. Es decir, que ellos clamaron al Señor, ellos se arrepintieron de su idolatría. Dios levantó a Gedeón para responder, para dirigir. Ya no cuestionaban a Dios, habían entendido el porqué del juicio y ahora estaban listos para entonces enfrentar al enemigo y seguir adelante con sus vidas. La verdad es que Dios sanó su tierra. Dios lo hizo porque se arrepintieron, porque dejaron la idolatría, porque clamaron al Señor, porque escucharon su palabra. Dios va a usar a los débiles. Gedeón era un prototipo de debilidad y así lo reconoció ante el Señor. A ese hombre que parecía débil, Dios lo usó para bendecir, para restaurar a su pueblo. Él libraría a este mundo de la pandemia que hoy este mundo enfrenta, siempre que el mundo se convierta al Señor. Cosa que esto no va a ocurrir, porque sencillamente estamos en tiempo de apostasía, y aunque bien es cierto que muchos van a conocer al Señor, en esta misma etapa de tragedia, el mundo en la mayoría proseguirá por el camino de la desobediencia. No ocurrirá lo que sucedió en Nínive, cuando dice que todo el pueblo entero, todos se convirtieron, desde el rey hasta el menor de los esclavos. Y el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. El hombre piensa en Dios solamente cuando está en ruina. Dios toca al hombre en su estado de ruina y Dios los toca con juicio para que sencillamente abra sus ojos, se levante y se vuelva al Padre Celestial. Así que, hermanos, lo que vemos hoy día, lo que está pasando en el mundo, no es más que una muestra de lo que es el hombre lejos de Dios. Pero también lo que comienza a ocurrir una vez que Dios desata una pandemia o permite que una pandemia se desate, o cualquier otro tipo de manifestación que lleve al hombre a su postración. Solamente el hecho mismo de que el hombre sea aquietado, físicamente hablando, como ha pasado en estos días, el mundo comienza a sentir los efectos de ese hombre a quien que
al que Dios paraliza de alguna manera, porque el mundo está ahora mismo semi paralizado, y eso lo sabemos. Sabemos también que los daños que el hombre ha ocasionado a la humanidad son a la naturaleza, a la humanidad, son enormes, son terribles. Pero el hombre no se da por enterado. No se da por enterado de que él es el causante de la tragedia. Y de manera maravillosa, dentro de este cuadro de pandemia, surgen algunos puntos claves que nos dicen de lo que pasaría en este mundo si el hombre en sentido general se convirtiera al Señor. Pues miren, solamente con el hecho de la aplicación de la cuarentena están saliendo informaciones importantísimas. Por ejemplo, la naturaleza está mostrando ciertas señales de liberación. Romanos 8:22 nos dice que la naturaleza gime esperando su liberación, porque por causa del pecado fue sometida a esclavitud. Y llegan informaciones de todas partes que nos hablan de una naturaleza que está dando signos de recuperación. Recientemente vi una información proveniente de la India, de la parte norte de India, allá donde están la cadena de montañas de los Himalayas. Y según un reporte, hacía 30 años que la gente no podía divisar, mirar los montes, las alturas de los Himalayas, las alturas, porque siempre estaban cubiertas de una humareda que nunca le permitía a la gente mirar la parte, esas cúspides congeladas de los montes, de las alturas de aquella parte tan elevada, donde está el Everest, por ejemplo. Y personas de 20, de 30 años hacia abajo han mostrado su sorpresa al ver que ahora los Himalayas pueden ser vistos a una distancia considerable. Lo que significa que esa humareda, producto de la contaminación, una vez que el hombre está semi paralizado, comienza a desaparecer. Y también un estudio hecho en la calidad del aire, precisamente en India, dice que la calidad del aire mejoró en un 33%. Llegan reportes donde nos dicen que en muchos países ríos y lagunas se están limpiando, que el agua vuelve a ser cristalina. Y esto es resultado de la paralización forzada de una parte de la humanidad. Esta crisis del coronavirus también le está permitiendo a la humanidad tener un poquito más de conciencia acerca del valor de la naturaleza. Está generando también una reducción importantísima en la polución, que es el efecto que generan las industrias y los vehículos, los motores de combustión, el daño que generan sobre la naturaleza. Estamos también disfrutando de cierta quietud con relación a los ruidos. Nuestros barrios, que llevan años y años sin descansar, ahora pueden estar en una quietud permanente mientras dure esto, porque ya todos esos colmadones y todos esos sitios de mala muerte, de beventinas, de derroche y de toda clase de manifestaciones carnales están en silencio. Los accidentes de tránsito se han reducido enormemente. El consumo de las drogas, en unos que otros países se habla de un 40% del descenso. Los feminicidios se han caído.
Los delitos en sentido general, Perú habla de un 84% en la reducción de los delitos. Las pandemias de las bancas de apuesta han sido silenciadas porque, como sabemos, la gente apuesta cada día y cada hora, en diferentes horas, cientos de millones de pesos. Dinero que los padres y las madres van y lo someten al sorteo bajo el engaño de que pretenden ganarse millones. Y es el dinero de sus niños, el dinero de la leche, el dinero de la comida que van en la apuesta. Coronavirus nos ha cerrado todas esas bancas y qué bueno que estén cerradas. Las guerras parcialmente se han detenido. Los ataques terroristas se han detenido parcialmente. Las bombas han dejado de explotar. En las grandes ciudades la gente ha tenido que mirar a su vecino y reconocerlo. Descubrimos que nos necesitamos más. La solidaridad despierta por todos lados. Aprendemos a valorar a los que arriesgan sus vidas para salvar las de otros. Los padres han tenido que ver las caras de sus hijos y darse cuenta de que no se conocían entre sí. Hemos tenido que reconocer el poco valor del dinero, la debilidad de los sistemas sanitarios. Hemos tenido que reconocer que las 24 horas del día sí son suficientes para nosotros trabajar y llevar una vida organizada, que no es verdad que necesitamos 48 horas. Esto también nos enseña que no debemos continuar siendo esclavos del trabajo. Esto nos recuerda que no somos máquinas, que somos personas que necesitamos descanso, la restauración, cierto tiempo de tranquilidad. Esto nos recuerda que el diseño del mundo laboral hoy día es una nueva forma de esclavitud que no puede continuar y no debe continuar. Esto nos recuerda que debemos negarnos a ser máquinas productoras. Esto nos recuerda que sí se puede hacer un alto y cerrar un negocio por unos días y sobrevivir. Esto nos está enseñando y está enseñando a toda la humanidad que es tiempo de mirar hacia lo alto. Es tiempo de buscar al Señor. Y esto también nos está recordando a los cristianos el gran valor que tiene el hecho de que nos congregábamos y que ahora no lo podemos hacer. Estamos añorando ese momento, ese tiempo de nuevo. Esos cultos que muchas veces hasta consideramos innecesarios, irrelevantes, ahora nos damos cuenta el valor que tenían. Es decir, que la humanidad, el pueblo de Dios en sentido general, hemos sido alertados con relación a esta situación que vivimos. Y como en el tiempo de Gedeón, la manera para salir de esto la fórmula está en el cielo. Y la manera para que esa fórmula descienda a nosotros debe comenzar con el arrepentimiento, mirando hacia el cielo. Dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando clamaron, vino la palabra profética. Dios levantó un libertador. Dios restauró los altares en los corazones de Israel. Dios restauró los altares ya en establecimiento físico donde la gente podía ofrecer sus sacrificios y llevar sus ofrendas al Señor. Una vez que ocurrió esto, entonces vino la libertad. Ojalá y en este mundo haya un resurgir de la búsqueda del Señor, de la adoración, del compromiso, de la oración, pidiendo al Señor
cada vez más misericordia. Y que el Señor se compadezca de este mundo que no quiere nada con Dios y que camina hacia una ruina total. Nuestro Dios es Dios de oportunidades y Dios de bendición. Permítanos orar en este momento y únanse ustedes a nosotros en oración, dirigiéndola al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús nos dirigimos a ti y oramos, oh Dios, clamamos en este momento para que tú despierte en tu pueblo, en tu iglesia, un deseo ardiente de buscar tu rostro, de buscar tu presencia. Y que podamos, Señor, como Gedeón, colocarnos en posición de luchadores, de gladiadores, enviados por ti, oh Dios, en el orden espiritual, para deshacer altares, Señor, para deshacer la obra del enemigo, a fin de que tu reino en estos momentos finales se establezca, mi Dios. Que las vidas que han de conocerte puedan llegar, Señor amado, a tus pies. Padre Santo, que podamos cumplir esa tarea, esa misión, y que podamos asumirla, Señor, como tarea personal. Cada creyente, cada hombre, cada mujer, no importa si como Gedeón en principio alguien se considera poco importante, no importa, que haya un mover donde todos participemos para que tu obra sea reconocida en medio de los tiempos y tu obra sea establecida. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia y gracias por cuidarnos. En el nombre de Jesús. Amén.